Avansis, Instituto de Educación Superior, te da la bienvenida a Manjas, el segundo módulo del programa de inducción docente. Hoy aprenderás a identificar y organizar las estrategias cognitivas y afectivas, las cuales desarrollan habilidades en el estudiante para el aprendizaje. Hay un rumor. Dicen que el aprendizaje depende del alumno. ¿Qué piensas? Si tenías la idea de que en realidad no depende solo del alumno, sino también de las prácticas y estrategias que realiza el docente dentro del aula, estás en lo correcto, ya que el aprendizaje del alumno es el fin común que persigue todo docente y no es responsabilidad exclusiva del estudiante. Dentro de las estrategias hay dos procesos que están involucrados, la enseñanza y el aprendizaje. La enseñanza está a cargo del docente, quien crea, facilita y organiza los ambientes de aprendizaje para darles a los estudiantes las oportunidades necesarias para aprender. El aprendizaje es el proceso por el cual ocurre un cambio de conducta basado en la experiencia. Estas experiencias son las que el docente facilita y dirige. El aprendizaje tiene tres características, las cuales son el cambio, la experiencia y la constancia. La experiencia debe provocar un cambio. Si no produce un cambio en el estudiante, podemos afirmar que no es un aprendizaje. Por ejemplo, le explicamos a un estudiante cómo debe aplicar una fórmula en un problema matemático. El docente no sabrá si el alumno ha aprendido hasta que no verifique que el estudiante ha realizado un ejercicio similar o nuevo. La constancia. El aprendizaje es constante y no estático. Un aprendizaje puede modificarse cada vez que la persona experimente situaciones de cambio. Y por ello, hay muchos factores que van a intervenir y hacen que las personas cambien. Para entenderlo mejor, ya sabemos que el aprendizaje depende del docente y del estudiante, pero también de otros factores que afectan el aprendizaje, como el perfil del docente, estilos de enseñanza, sus habilidades comunicativas, nivel de conocimiento, las estrategias de aprendizaje que maneja, personalidad, etc. El cambio. El cambio de conducta permite un aprendizaje, y este puede propiciar otro aprendizaje. El cambio potencial responde a estas características. En las ciencias de la educación existen 5 expertos que representan las áreas de psicología y educación, que nos explican las diferencias entre aprendizaje y cómo se construye el aprendizaje. Estos son Jean Piaget, Elie Vygotsky, David Ausubel, Robert Gagné y G. Brunner. Jean Piaget nos dice que el aprendizaje se da a través del desarrollo evolutivo, y cada etapa de nuestra vida se diferencia por el tipo de aprendizaje que incorporamos. Es decir, tenemos momentos específicos para aprender. Asimismo, para Jean Piaget, asimilar es rescatar la información y luego comprenderla. Entonces, frente a un problema, la parte cognitiva reacciona de manera inmediata, lo cual te permite saber cuándo y cómo utilizar un programa como Excel. Pero si no has usado esa información, cae en la cadena del olvido y simplemente no recuerdas lo que estudiaste. En cambio, para Vygotsky, aprendemos mediante experiencias, pero de carácter social. Por ejemplo, los seres humanos aprendemos a hablar por socialización. Esto quiere decir que a través de las palabras de la madre se va programando en el cerebro del niño su lenguaje materno. A través del lenguaje y la socialización construimos nuestras experiencias de aprendizaje. Por ello, no basta que un profesor enseñe en clase y tome un examen, sino más bien socializar el conocimiento de alguna manera y construir algo en función de la experiencia social, sea un proyecto, un plan de trabajo o una esquematización a partir de la experiencia que se ha tenido. David Ausubel afirma que el aprendizaje debe ser significativo, es decir, al alumno tenemos que demostrarle la utilidad de la información que está aprendiendo. En otras palabras, cuando hablamos de aprendizaje significativo, nos referimos a que el estudiante aprenderá aquello que le guste, dejando de lado lo que no sea de su agrado. Robert Gagné señala que se aprende a través de procesos y momentos contemplados como las fases de motivación, evaluación, aprendizaje y asimilación, estando más ligados a los diseños instruccionales que ayudan mucho a organizar un diseño de clase. Por último, G. Brunner nos dice que todos aprendemos cada vez que resolvemos un problema.
La psicología y la educación rescatan a estos expertos para proponer estrategias de aprendizaje en función a sus conceptos, porque de alguna manera la educación enfatiza los materiales, recursos y estrategias necesarias que debe construir el docente para poder lograr aprendizajes. En esto nos ayuda mucho lo que dice Edgar Dale, quien nos habla del cono de aprendizaje. En él observamos que la retención de la información varía según la actividad realizada. En lectura retenemos un 10% de lo que leemos a través de símbolos verbales y símbolos visuales. Palabras oídas, un 20% en lo que escuchamos como grabaciones, radio o pinturas. Dibujos observados, un 30% en lo que vemos como imágenes en movimiento. Mirar una película, ir a una exposición, ver una demostración o ver algo hecho en la realidad, un 50% en lo que oímos y vemos, como televisión, cine, exhibición. Participar en un debate o tener una conversación, un 70% de lo que decimos en actividades receptivas y participativas, trabajos de campo y demostraciones. Realizar una representación teatral, simular experiencias reales, hacer las cosas que se intentan aprender, un 90% en lo que decimos y hacemos, en experiencias dramatizadas y planificadas directas. ¿Qué habilidades debe tener el estudiante para poder aprender? Vamos a suponer que el profesor aplica todas las estrategias y el estudiante no aprende. Eso es porque hay algo que está sucediendo en él, y los docentes deben ser capaces de reconocer las dificultades de los estudiantes dentro del aula. El alumno puede desarrollar estas habilidades cognitivas con las lecturas, las imágenes, los apuntes y dibujos, de forma abstracta basada en el pensamiento. Puedes darles una lectura a unos alumnos y decirles que lean, que subrayen, que hagan todo, pero después les pides que guarden la lectura y que expliquen lo que han leído sin leer absolutamente nada y sin tener nada al lado. Estás haciendo que el alumno represente de manera oral la idea que viene formulando a nivel abstracto y piense, lo cual es lo ideal. Puedes decirle que lea un texto y lo transforme en una imagen, una fórmula o un poema. Todo eso tiene una representación, y cuando una persona puede hacerlo de diferentes formas, lo que estamos incrementando es su capacidad y estilo de aprendizaje para que el estudiante adquiera destrezas en las diferentes formas de aprender. Cuando el docente utiliza estrategias que tengan que ver con representaciones, está generando que el alumno elabore un esquema cognitivo. Si no se utilizan estas representaciones y solamente se copian, no hay desarrollo de pensamiento. Es importante demostrar los logros de aprendizaje, es decir, el docente debe explicarle al alumno qué va a aprender en clase y al final de ella debe preguntar qué ha aprendido y este debe ser capaz de responder, de tal manera que el alumno se deba dar cuenta que está aprendiendo. Entonces, ¿cómo el alumno puede darse cuenta si está comprendiendo? A todos nos ha pasado que estamos dando un examen y nos acordamos que le entendimos al profesor, pero no recuerdas la información completa, por más que rebusquemos en la memoria y nos preguntamos ¿cómo era? El docente debe vigilar que el estudiante esté comprendiendo la clase, realizando preguntas, buscando la participación, cuestionando posturas, teorías, etc., de tal manera que el estudiante monitoree su propio aprendizaje. Expresiones como «Ah, ya, así se hace» o «Ah, ya» le dan el nombre de manjas a esta capacitación, ya que representan el automonitoreo, darse cuenta que está aprendiendo. Mediante esas expresiones se entiende que el alumno se está dando cuenta que ha aprendido algo y no va a recordar la expresión, sino lo que ha aprendido. Esa capacidad de automonitoreo debe ser propio de una estrategia. Por eso es importante el desarrollo de las habilidades básicas. Es vital para un docente que dirige el aprendizaje de sus estudiantes. ¿Por qué les llamamos habilidades cognitivas básicas? Porque nos permite evidenciar nuestra comprensión acerca del mundo, y todas estas se desarrollan en el colegio, pero no siempre ocurre. No todos vienen con el mismo nivel. Las experiencias de aprendizaje influyen en el desarrollo de las habilidades básicas. El clima en el aula es un elemento muy importante a considerar para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las condiciones ambientales del aula influyen en el estado grupal de los estudiantes y del docente. Por ejemplo, un aula cerrada sin ventilación y con demasiado ruido alrededor entorpece cualquier actividad que pueda favorecer el desarrollo de habilidades.
Por otro lado, también influyen las características del aprendizaje y sus condiciones físicas, como por ejemplo, si no ha tomado desayuno o no ha almorzado. No se le puede pedir a un estudiante que clasifique información de una manera mucho más compleja si es que no ha comido o no ha dormido. La energía es vital para las habilidades básicas. Las habilidades básicas deben ser desarrolladas a través de las estrategias. Ya se ha dicho que no todos los estudiantes vienen con las mismas habilidades, pero sí es responsabilidad del docente desarrollarlas. Si hay buenos docentes comprometidos con las estrategias de pensamiento, probablemente los estudiantes al finalizar el ciclo sean capaces de responder ciertos problemas y se podrá apreciar el aprendizaje. Esto significa que cuando más se desarrollan las habilidades cognitivas, se va a desarrollar más el aprendizaje potencial para ser capaz de responder problemas a futuro con mayor nivel de complejidad. Puedes decirle a un chico de mecánica que escucha el motor y a través del sonido tiene que aprender a reconocer cuál es el problema. Esas son las habilidades sensoriales y auditivas. ¿Qué tenemos que tener en consideración para elegir una estrategia? Las condiciones que se tienen en el aula para desarrollar las habilidades. Las condiciones tienen que ver con los recursos con los que cuentas, materiales, casos, revistas, estilo del docente y estrategias que utilizan para desarrollar los aprendizajes. Por otro lado, también es importante considerar las características de los estudiantes, como sus condiciones sociales y culturales, sus creencias, entre otros. Ya no hay justificación para no desarrollar el pensamiento. Cualquier tipo de información es vital, como por ejemplo, tu propia experiencia es parte de un recurso, y la otra es la naturaleza cognitiva del estudiante. Para poder desarrollar habilidades cognitivas, se debe conocer la calidad de pensamiento de los estudiantes, es decir, a través de un examen, una prueba de ingreso o una prueba diagnóstica. Cuando hay una prueba diagnóstica se puede ver de qué es capaz el estudiante. Si tu camino es el desarrollo de habilidades cognitivas, la única forma de darte cuenta que el estudiante aprende y ha evolucionado a través del tiempo es diagnosticando desde el inicio y viendo cuánto se ha desarrollado. Para esto se emplea una complejidad mayor, diferente a la primera, donde se verá cuánto ha crecido. Hay dos condiciones, los recursos que utilizas y las habilidades que tienen los alumnos. Si las conoces y las has evaluado para saber su nivel, podrás generar un aprendizaje. Estas dos consideraciones son muy importantes, porque eso nos lleva a la disposición o a la motivación del estudiante. Un ejemplo es que las matemáticas suelen ser difíciles para la mayoría de personas, y los excelentes profesores logran la enseñanza convirtiendo la educación en espacio afectivo. Aprendemos a querer lo que estudiamos. Este tipo de experiencias muestra que la disposición y la motivación que uno posee también juegan en las habilidades cognitivas. Por ello se debe saber reconocer dentro de clases cuál es la motivación del estudiante. El aprendizaje es afectivo. Hay tres condiciones cuando se empieza con un tema en clase. La habilidad que pueden tener los alumnos para responder, en la que pueden hacer preguntas, etc. El estado de sus motivaciones y sus conocimientos previos. Estos tres elementos, conjugados con una buena estrategia de habilidades cognitivas, pueden dar como resultado un aprendizaje. Se deben dar cuenta qué tipo de jóvenes tienen al frente para poder desarrollar estrategias cada vez más diversas, creativas e innovadoras para poder desarrollar las habilidades. ¿De qué forma aprenderían mejor los alumnos? Si ya conoces las tres condiciones, en función a eso elegimos las estrategias. Las estrategias no son otra cosa que la forma particular de solucionar algo. Eso es una estrategia. Por ello, nunca va a haber receta para las estrategias. El docente las crea en función a las tres condiciones. Una de las estrategias que se utiliza mucho son las soluciones de problemas, las de comprensión y otras de elaboración. Las estrategias de solución de problemas están asociados a casos. Las estrategias de comprensión son empleadas en subrayado, ideas, parafraseo, resúmenes, gráficos, esquemas, mapas conceptuales, etc. Las estrategias de elaboración son las de organización y formulación de preguntas. Los alumnos formulan preguntas imaginándose que son el profesor y le formulan preguntas al docente, como si fuera el alumno, generando estrategias de elaboración, y se replantea un poco el sentido de lo que se hace, de tal forma que desarrolle la habilidad de formularse preguntas. En función a las estrategias vas enmarcando y articulando qué funciona y qué no funciona.
Algunas estrategias han sido elaboradas desde la educación, como parte de la metodología para el aprendizaje, como el estudio de casos. Es un procedimiento y una estrategia didáctica eficaz para que el estudiante o participante vincule los principios, teorías con los hechos y sus relaciones. Consiste en el análisis de una corta historia descriptiva narrativa que encierra un conflicto entre personas o grupos, el cual debe responder al objetivo y al tema tratado en la sesión. Hay ciertas condiciones que tiene el estudio de casos. Estas son: escribir los hechos y sucesos de manera continua, contener una situación problemática que el estudiante debe de diagnosticar, tener una utilidad pedagógica, es decir, le debe llevar al desarrollo de habilidades cognitivas, debe concluir con una aplicación del aprendizaje, es decir, debe formular un nuevo problema o resolver un nuevo caso. Hay varios tipos de casos, como la crónica, que es un relato bastante extenso, que tiene temas, problemas, etc. Tiene que ver más con procesos. El incidente se presenta en una situación problemática sin mayores preguntas preparadas. Otro es el documental, una historia verídica como una película, un documental o una noticia que parte de la realidad que se pretende resolver. Son 3 tipos de casos que se presentan. ¿Cuáles son las fases para el estudio de casos? La información como docentes que nosotros vamos a elaborar, la indagación que hace el estudiante, la organización o la formulación de preguntas. El 99.9% lo hace el estudiante y el docente es un facilitador de todo el proceso. ¿En qué nos ayudan las estrategias cognitivas? En resumen, con todo lo que tenga que ver el estudio de casos, nos ayuda a adquirir conocimientos para poder aplicar cambios de conducta. Se pretende que al final el estudiante pueda aplicar esta información a una situación real o a las prácticas, no necesariamente del curso, pero sí de posteriores. La otra técnica para el manejo de la información son las de preguntas. El alumno debe construir las preguntas y de esa manera se desarrollan las habilidades cognitivas. Esta técnica de preguntas tiene 3 formas diferentes de hacerlas: las conceptuales, las procedimentales y las trascendentales. Las preguntas conceptuales están relacionadas a conceptos determinados, es decir, el estudiante se formula preguntas y sus respuestas son conceptos, definiciones o hechos. Las procedimentales son cuando el estudiante de alguna manera explica los procesos o las estrategias que él sigue para poder responder o hallar la solución del problema. Las trascendentales no se responden con los contenidos trabajados en clase, sino que son como preguntas que ayudan a elaborar hipótesis, inferir o sacar conclusiones. No son textuales ni procedimentales, por el contrario, son más reflexivas y críticas, como por ejemplo, ¿qué ventajas hay si en un proyecto se utiliza un taladro? ¿Qué ventaja tendría si pudiera cambiar el carburador de otra manera? Son preguntas de trascendencia. Todas estas preguntas permiten al estudiante aprender, poder inferir y construir explicaciones e hipótesis que puede comprobar con una investigación. Anteriormente hemos mencionado que el aprendizaje es un proceso afectivo, ya que están involucradas las emociones generadas en clase, los vínculos que establecen entre docente y estudiantes. Hay estudiantes que vienen muy motivados y desde que saludan ya están preguntando qué se va a desarrollar ese día, y otros que más bien quieren salir temprano, ambos acompañados de ciertas emociones. ¿Cómo desarrollar las habilidades de pensamiento de los estudiantes si no se encuentran motivados por lo que estudian? Por ello se habla de estrategias afectivas desplegadas dentro del aula. Hablamos de motivación, metas académicas y trabajos cooperativos. Los trabajos cooperativos son una forma de aprendizaje. No necesariamente el profesor tiene que explicar toda la clase. Un estudiante puede explicar a otro estudiante, lo que significa que a mayor diversidad de momentos de manera conjunta o individual va a ayudar a la actitud del estudiante a que esa situación varíe de manera positiva. Las puestas en práctica de estas estrategias, habilidades cognitivas y afectivas tienen que ver con la capacidad del docente de seleccionar, organizar e integrar estas estrategias. De por sí solas, las estrategias cognitivas no funcionan. Tienen que ir acompañadas siempre con las estrategias afectivas. Cuando las dos se juntan en base a las condiciones que hemos estado hablando de conocimientos previos, habilidades del estudiante y materiales de clase,
se seleccionan, se organizan e integran para recién poder decir que se tiene una estrategia para enseñar. No todas las variables dependen del profesor, pero el uso de estrategias sí. Estas funcionan cuando son prácticas, proactivas y cortas. Así que no esperes más y haz de los jóvenes los mejores técnicos profesionales del mañana para que la respuesta siempre sea avances.